que alguien con mucho amor nos regala una planta y nosotros no cuidamos aquella planta, no la regamos lo suficiente y terminamos botando aquella planta. Y cuando botamos la planta nos dimos cuenta que fue porque no le dimos el cuidado suficiente que aquella planta necesitaba y pues se secó la planta. Cuando vamos caminando por algún lugar y vemos que no ha llovido sobre aquella tierra, vemos que la tierra está seca y decimos, wow, de verdad que necesita llover porque la tierra está seca. Vemos aquella resequedad. Algunas veces también somos muy buenos para aconsejar porque vemos a personas con resequedad en sus codos, con resequedad en su piel y le decimos, mira, ponte una cremita, ponte esto, ponte lo otro, y le recomendamos a las personas que puedan usar alguna medicina porque tienen también resequedad en su piel. ¿Y qué podemos decir acerca de los talones de nosotras las mujeres que nos gustan dar entaconadas? Pero muchas veces nuestros talones se rajan y están resecos porque no le pusimos crema, porque no los acondicionamos y entonces vemos aquella resequedad. Bueno, de esa resequedad quisiera hablar en esta mañana, pero no de esa resequedad física que nuestros ojos lo ven, que son palpables ante nuestros ojos. Yo quisiera hablar acerca de esa resequedad espiritual por la que muchos de nosotros hemos pasado muchas veces. Y quiero decirle que como ejemplo, yo le puedo decir, yo soy la primera que me he visto identificada con la resequedad espiritual. Han habido momentos en mi vida de cristiana que por algún descuido, por algún pensamiento que le di cabida, empecé a dejar de leer la palabra, empecé a dejar de orar, empecé a dejar de hacer cosas y cuando menos se acordó yo me estaba sintiendo reseca, me estaba sintiendo sin vida, me estaba sintiendo que no había motivación y esforzaba mi cuerpo y le decía al Señor, Señor, mírame, estoy seca, estoy vacía, limpia. Purifica, lléname, sáciame porque tengo sed, pero no sé cómo, no estoy aquí forzada buscando de ti, pero en realidad no siento el deseo. No sé si usted se identifica conmigo en este sentir. Tal vez algunos de ustedes han sido de esos cristianos que jamás han perdido el gozo, jamás han perdido la comunión, pero muchos de nosotros hemos llegado a esos momentos donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos decaídos, donde nos sentimos que estamos llevando una vida bastante cargada, donde sentimos que estamos llevando un peso que es demasiado pesado y vamos con nuestras propias fuerzas a la iglesia y cuando el pastor dice que alabes a Dios, tú dices, ay Señor, tú sabes que levantar las manos me duele, se me cansan los brazos y se me caen. Y usted y yo podemos ser sinceros con el Señor. Usted sabe que usted le puede decir al Señor lo que usted siente porque aunque no se lo diga, Dios lo sabe. Dios conoce cómo usted se siente. Entonces muchas veces en la iglesia nos dice, adora a Dios. Y usted dice, Dios, no quiero adorar. Tú sabes que estoy aquí, pero no tengo deseo de estar aquí. Tú sabes que estoy aquí, pero en realidad no quisiera estar aquí. Estoy aquí porque yo reconozco que necesito, Señor, pero no quisiera estar aquí. No tengo ganas de adorar. Y le dicen, mira, Dios es bello. Y usted dice, no sé qué tiene de bello, no siento lo bello, no comprendo lo que ustedes sienten, pero realmente yo no siento nada de lo que ustedes están sintiendo. Yo no sé si usted se puede identificar conmigo en esta hora. Le estoy hablando de esa resequedad espiritual donde usted realmente no tiene deseo de levantar sus brazos, mucho menos deseo de leer la palabra y lo intenta leer la Biblia, pero usted se da cuenta que no tiene deseo de leer, no tiene deseo de entender. Y usted dice, estoy vacía, estoy reseca. No tengo deseo, no tengo ánimo de seguir, quisiera tirar la toalla, quisiera quedarme aquí, no tengo ganas de continuar, no le encuentro sentido a esto. O sea, sí reconozco que en algún momento de mi vida, en algún tiempo, todo era maravilloso, pero en este momento no me siento con ánimo. Pues eso es lo que está pasando. Usted tiene resequedad espiritual. Usted está seca por dentro. Está seca. Y el deseo de Dios es que usted y yo siempre llevemos frutos.
El deseo del Señor es que usted y yo siempre llevemos frutos en todo tiempo. En todo tiempo el Señor desea que llevemos fruto. Y quisiera llevarles en este momento al libro de Juan, al capítulo 15. Y quisiera que leyéramos en este momento el verso 8. Y dice el Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Así que el deseo del corazón de Dios no es que nosotros estemos resecos, no es que nosotros estemos dañados, no es que nosotros estemos abatidos. El deseo del Señor es que nosotros en todo tiempo llevemos frutos, porque dice el verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y fíjese cómo lo termina. Dice que Él quiere que demos frutos abundantes y todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo dé. O sea que al final del camino, una vez más, los beneficiados somos nosotros. No solamente el Señor quiere que nosotros demos fruto en cuanto a nuestro trabajo, en cuanto a nuestra labor, en cuanto a lo que nosotros estemos haciendo, sino que el Señor desea también que nosotros le demos frutos abundantes, fruto de labios. O sea, quiere decir que también con nuestros labios hay frutos. Sí, lo vamos a leer en el libro de Hebreos. También podemos dar fruto con nuestros labios. Dice el Señor, es importante que nosotros demos fruto con nuestros labios. Vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a leer ahí el capítulo 13 y el verso 15. Mire lo que dice. Dice: así que ofrezcamos siempre, no algunas veces. Ese es parte del fruto que usted y yo le vamos a ofrecer al Señor, y en el fruto que Dios se va a agradar de usted y de mí. Así que, capítulo 13 de Hebreos, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, siempre, recuérdalo, siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, sacrificio de alabanza es que traigamos esa alabanza delante de Él. Pero mire cuál es ese sacrificio de alabanza que dice el Señor: fruto de labios que confiesen su nombre. Así que cuando nosotros estamos ofreciendo frutos de labios que confesamos que Él es Señor, que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador, que le amamos, reconocer la obra que Él ha hecho en nosotros, ese es fruto de labios. Oiga bien, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea que el Señor quiere que vivamos una vida entregada por completo a Él. Entonces podemos ver que el Señor desea que nosotros estemos llevando siempre frutos abundantes, frutos de trabajo, pero también fruto de labios. Quiere decir que cuando usted abre sus labios para hablar acerca de las maravillas del Señor, Dios está viendo que usted está dando fruto, sacrificio de alabanza a nuestro Señor. Y eso es lo que Él quiere que usted y yo hagamos en nuestras vidas. Ahora bien, mire lo que pasa aquí. Cuando nosotros no damos frutos, cuando nosotros nos empezamos a secar, cuando nosotros estamos vacíos, como le digo yo al principio, que han habido momentos en mi vida que yo me he sentido vacía. Esto también me ha alcanzado a mí. Han habido momentos en mi vida que he sentido que no tengo fuerzas para continuar. Pero mire que la palabra nos lleva a la parábola de la higuera. Dice que Jesús sintió hambre y dice que se fue a la higuera porque vio que sus ramas sus hojas estaban saliendo, y llegó donde ella para buscar fruto de ella. Pero encontró que no tenía fruto, encontró que la higuera no tenía el fruto que él estaba buscando. Vamos a leer lo que pasó, porque ¿qué es lo que sucede? Lo mismo va a pasar con nosotros. Se nos va a dar una sentencia si el Señor no encuentra frutos en usted y en mí. Va a haber una sentencia, y es una sentencia que usted y yo necesitamos analizarla y necesitamos ponerla en la balanza. Dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Está hablando acerca de Jesucristo. Dice que Jesucristo, cuando nosotros vamos a buscar a la parábola, vamos a encontrar de que él vio la higuera. Dice que él sintió hambre y él se acercó a la higuera. Entonces dice que viendo la higuera
cerca del camino, vino a ella y halló que nada, y no halló nada en ella, sino solamente hojas, y dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Así que esto nos está marcando una verdad sumamente espiritual. Esto nos está marcando una verdad espiritual porque muchas veces la vez pasada les dije, el Señor nos compara con árboles. Pues una vez más vemos que el Señor nos trae a relucir el asunto de la higuera. Y es que algunas veces de apariencia pareciera que tenemos frutos porque tenemos hojas verdes. Pero cuando Jesucristo se acerca a nosotros para empezar a ver el fruto que usted y yo estamos dando, porque estamos reverdecidos y tenemos hojas. Pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, vamos a lucir como la higuera, vamos a lucir con hojas, pero cuando Jesucristo se acerque, ¿qué va a suceder? Cuando Jesucristo empiece a buscar fruto en nosotros, ¿qué va a suceder? Simplemente vamos a poder estar como la higuera que no estamos dando fruto. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a la higuera? Pues ¿sabes qué? No estás dando fruto, nunca más vas a dar frutos y te vas a secar. Eso le dijo, porque la higuera estaba luciendo que sí tenía. No seamos personas que lucimos que sí tenemos frutos, por lo que podemos aparentar. Pasemos nuestra vida a través de la palabra del Señor y empecemos a ver que Dios va a pedirnos ese fruto. Porque si no, nos va a suceder como este caso. Luego dice, la higuera se secó. Así que podemos empezar a entender con esto que Jesucristo nos va a pedir cuentas a nosotros. Jesucristo también nos va a llegar a pedir cuentas a nosotros acerca de lo que nosotros estamos haciendo, acerca de lo que nosotros estamos trabajando en su obra, acerca de lo que sale. Recuerde que lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, es lo que abunda en nuestro corazón. Le estamos dando a Jesucristo fruto de labios, como dice el libro de Hebreos. Podemos levantar manos santas con toda libertad sin decir, oh, no puedo. Tenemos que levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver en esta preciosa mañana qué son las cosas que nos llevan a caer ahí y cómo podemos hacer para levantarnos. Pero déjeme primero decirle que va a haber una sentencia si se encuentra que en nosotros no va a haber fruto. Mire lo que pasa aquí. Dice el capítulo 25 de Mateo, pero llegando también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conozco que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dice aquel al que le entregaron un talento. Por lo cual le dice, tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Quiere decir que la higuera lo que tenían era un poco también de hojas, tenía hojas, pero cuando vio que no había fruto se le quitó. A este le dice, quítale lo que le queda, quítale lo que tiene, quítale lo que le puse, quítale lo que le di y dáselo al que tiene 10. Dáselo al que ha sido fiel, dáselo al que sí está interesado en hacer la obra, en trabajar para el reino de los cielos. Porque de esto exactamente es lo que está hablando la palabra del Señor. Voy a leer 2 versos más acerca de esto. Porque el que tiene se le dará, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es peligroso. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y usted, si se pone a pensar en esta situación, usted puede decir, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Solo tengo un talento y me lo van a quitar. Claro,
Porque Dios no te está pidiendo cuentas de lo que no tienes, sino de lo que te dio y no quisiste multiplicar. Dios no te va a decir, ¿por qué no multiplicaste en 10 talentos más este uno que te di? No, Dios es fiel. Si Dios le dio uno, Dios va a querer que usted multiplique ese uno, no va a querer que multiplique 10 que no le ha dado. Pero para esto usted tiene que dar ese fruto, tiene que mostrarle al Señor ese deseo abundante de su corazón, porque si no, aún lo que tiene le será quitado y le puede suceder como la higuera que será quemada y echada y botada y hollada, de la misma manera que usted y yo, cuando dejamos secar una planta porque no la cuidamos, terminamos echándola al bote de basura. De la misma manera, y dice el Señor, ahí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de la manera que usted y yo estamos decidiendo hacer las cosas. Ahora usted se pregunta, ¿por qué es, hermana Claudia? Porque a mí me ha pasado, se lo digo otra vez. Pero ¿por qué es que nosotros llegamos a esa resequedad? ¿Por qué es que no logramos salir de ella? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué llegamos y por qué no logramos salir? Porque definitivamente todos, cuando venimos al conocimiento del Señor, encontramos que era maravilloso servirle al Señor, que era precioso, que era lo más lindo que nos podía suceder, que esto era un privilegio, y que nosotros venimos al Señor agobiados, cansados, maltratados, y empezamos a ver cómo Dios nos empezó a restaurar y cómo Dios nos empezó a dar vida y cómo nosotros empezamos a salir de aquella condición espiritual en la que nos encontramos. Posiblemente nuestra situación en ese momento económica no cambió, posiblemente cuando venimos a los pies del Señor tuvimos que entregar la casa, tuvimos que entregar el carro, posiblemente tuvimos que entregar todas aquellas cosas físicas, pero empezamos a ver que empezamos a producir una riqueza espiritual, y empezamos a ver que no nos preocupó si tuvimos que entregar el carro, y empezamos a andar otra vez en guagua, en bus, como le llamen, pero andábamos contentos, felices, porque el Señor había puesto y depositado paz en nuestro corazón. Entregamos aquella casa y se acabó el pleito y se acabó el problema, y le dijimos a nuestros esposos, a nuestras esposas, no pasa nada, vamos a comenzar de nuevo, lo importante es que estemos juntos, lo importante es que salgamos adelante. Y entonces vemos cómo cuando Jesucristo nos toma, empezamos a experimentar aquella paz que Él prometió, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, y vemos lo maravilloso que es servirle al Señor, y vemos lo precioso que es hacer la obra del Señor. Pero llega ese momento en que nos sentimos decaídos, en que empezamos a aflojar, en que empezamos a retener, en que empezamos a dejar de leer la palabra, en que como ya tenemos gozo y paz, pues bueno, ya no estoy tan atormentada, ya puedo sentarme a ver una película, ya puedo ponerme a hacer, y empezamos a soltar al Señor, y empezamos a soltar al Señor. ¿Y qué sucede? Caemos en esa resequedad y se empiezan a secar nuestro ser, y empieza a dejar aquello de fluir, y empezamos a dejar de tener aquella paz que antes teníamos. Pero ¿qué es una de las cosas que puede hacer? Bueno, el problema es que muchas veces caemos en desobediencia. Y lo peor que puede haber en nosotros es cuando nosotros caemos en desobediencia. Fíjese una cosa, que ese es el primer principio que el Señor demanda para que nos vaya bien, la obediencia. El Señor desea que seamos obedientes. Estábamos hablando con los niños de escuela dominical y estábamos tratando el tema de Adán y Eva la primera semana, y entonces encontramos que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Y cuando el Señor empezó a querer tratar con la humanidad y querer empezar a ayudarnos, vimos que sale al frente un Noé. Y vemos que Noé, por obediencia y por fe en el Señor, salvó a 8 personas, libró a los animales, y de ahí nuevamente vuelve a resurgir esa raza humana por la obediencia de uno.
Así que vemos que el principio de nuestro bienestar va a ser la obediencia. Y cuando seguimos estudiando con los niños y empecemos a ver qué es lo que sucede, cuál es la situación que se da a través de todas las historias que empezamos a ver que las consecuencias del pecado sobre el hombre, la mayoría de las veces, por no decir que todas, son la desobediencia. La desobediencia es la que nos trae una y otra situación. Pero Dios manda y anhela y desea que nosotros seamos obedientes. Y en esa obediencia vamos a recibir bendición, porque Dios lo único que quiere es bendecirnos. Dios sigue siendo Dios donde quiera que esté. Dios va a ser Dios. Filipenses habla acerca de la obediencia de Jesucristo. Jesucristo modeló obediencia, y lo que el Padre anhela es que nosotros también modelemos esa obediencia que Jesucristo modeló. Dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, o sea que no podemos decir que Jesucristo no sintió y no padeció lo mismo que usted y yo padecemos. Dice que Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. En la condición de hombre, Jesucristo sabía que Él era rey. Aún en su condición de hombre, Jesucristo sabía que Él era Señor de señores. En la condición de hombre, Jesucristo experimentó los mismos padecimientos que usted y yo experimentamos, y todavía peor, porque Él no pecó. Y mucho peor todavía, porque Él, sin tener que hacerlo, sin tener que pasar por eso, Él se humilló. Sin haberse ganado Él la humillación, Él decidió humillarse. Y si estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que vemos que el primero que nos modela a nosotros la obediencia es Jesucristo. Jesucristo fue obediente. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer para que la resequedad no tome ocasión en nuestro hombre interior es empezar a obedecer la palabra del Señor, porque la desobediencia trae resequedad espiritual. Otra cosa que trae resequedad espiritual es la pasividad. Cuando somos pasivos, cuando caemos en comodidad, usted y yo que conocemos del Señor entenderá de lo que yo le estoy hablando. La comodidad trae problemas de resequedad en nosotros, y vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Y me gustaría que fuéramos y usted apunte esa cita bíblica que yo le voy a dar en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 11, yo quiero que usted vea acerca de esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que empezar a ser determinados en lo que el Señor nos da y poder empezar a resplandecer con la luz de Cristo en aquel propósito que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Jeremías 48, verso 11. Está hablando acerca de Moab y dice: quieto estuvo Moab desde su juventud. Miren lo peligroso que es estar quieto en los asuntos del Señor, porque la comodidad le va a traer esa resequedad, lo va a paralizar y se va a acostumbrar a aquello, y va a ver que todo el mundo quiere hacer el trabajo y usted está cómodo, dejando que los demás lo hagan, supervisando nada más a los demás. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de su vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por esto vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Mire bien, quiere decir que nosotros tenemos que empezarnos a depositar en el Señor, y que el Señor vacíe todas estas situaciones que hay en nosotros y las traspase, y el Señor las saque y nos empiece a llenar de lo que hay en Él, de virtud, nos empiece a llenar de su amor, nos empiece a llenar de su pasión. Pero para esto tenemos nosotros que dejar esa comodidad para que sea el Señor quien empiece a llenar, y no nos pase como le pasó a Moab, sino que el Señor empiece a sacar de nosotros esa resequedad en la que por muchas ocasiones hemos caído. Y se lo digo otra vez, me ha pasado a mí.
yo quiero saber que también usted puede decir sí, o sea, yo también lo he pasado y el Señor me ha sacado de ahí. Yo le estoy pidiendo al Señor que me saque de ahí. Yo anhelo, porque anhelo servirle al Señor, porque deseo honrar al Señor. El Señor no quiere que nos pase como a Moab, porque Moab se recostó desde su juventud, dice, y estuvo tranquilo y estuvo en su situación. El Señor quiere que lo que Él le ha puesto, usted determine hacerlo. Usted diga, tú sabes qué, Dios me ha dado esta labor y yo la voy a hacer. Otra cosa que nos lleva a la resequedad espiritual son las distracciones. Por eso es que las personas creen que los cristianos muchas veces tenemos que ser pobres, porque lo que sucede es que cuando medio nos dan un dinerito, empezamos a distraernos y se nos olvida orar y vamos dejando la Biblia a un lado, y el Señor desea bendecirnos. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero, pero el problema también es que el Señor conoce nuestro corazón, que medio tenemos dinerito, ya sea para viajar, ya sea para divertirnos, para salir, empezamos a menguar en nuestro servicio al Señor. Empezamos a dejar de orar, empezamos a dejar de leer la palabra. ¿Por qué razón? Porque resulta ser que el dinerito, la bendición que el Señor ha traído sobre nuestras vidas, nos ha hecho distraernos de tal manera que nos estamos olvidando de hacer la voluntad del Señor. Así que las personas que no aprovechan bien el tiempo y caen en estas distracciones se van a secar. ¿Por qué se van a secar? Porque su motivación ha dejado de ser el Señor, porque se han entregado a otras cosas. Me gustaría que fuéramos entonces al libro de Efesios. Yo le voy a mostrar esa palabra tan preciosa en el libro de Efesios capítulo 5, para que vea usted lo que el Señor tiene para decirnos en su palabra. Dice el libro de Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mirad, dice el Señor, mirad cómo vas a andar, aprovecha bien el tiempo, busca al Señor, aprovecha el tiempo. Y sigue y dice: por tanto, no seáis insensatos, dice el Señor, sino que entendidos, no se distraiga. No deje que la distracción la reseque, lo reseque. Por tanto, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Mire bien. Así que el Señor está diciendo que la distracción nos puede resecar. No es que nos puede, nos reseca. Pero dice el Señor que aprovechemos bien el tiempo, que no seamos insensatos en nuestra manera de pensar. Otra cosa que pudiéramos llamarle a las cosas naturales que nos pueden distraer es, como les dije hace un momentito, estar viendo lo que están haciendo los demás y estar viendo si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Si están trabajando como deberían o si no están trabajando como deberían. Es estar ocupados en lo que es la voluntad de nosotros y no la voluntad del Señor. Es tener también falta de propósito. Señor, yo no sé a qué tú me has llamado, yo no sé cuál es mi propósito, yo no sé cuál es el don que tú me has dado, y se distraen en cosas y se meten en una cosa y se meten en otra y no entienden cuál es el don, cuál es el regalo que el Señor les ha dado, y no se pueden enfocar ahí. Están distraídos en miles de cosas y están fuera del propósito del Señor, y entonces caen en distracción. Otra cosa que nos distrae a unos y a otros una y otra vez, es el asunto de las preocupaciones. Estamos preocupados en todo tiempo, estamos preocupados por la renta, estamos preocupados por miles de cosas que están sobre nosotros, y que es cierto, debemos de poner atención en esas cosas, pero no preocuparnos. Preocuparnos es estar afanados en ese asunto antes de que el momento llegue. Estamos preocupados. Entreguémosle estas cosas al Señor, porque si estamos diciendo diligentes en la obra del Señor, tenemos que entender que la voluntad del Padre para nosotros es buena, es agradable y es perfecta, y Dios va a obrar conforme a su voluntad. No importa lo que pase, no importa lo que Dios decida sobre nuestras vidas, si estamos siendo diligentes, Dios está en control de nuestras vidas. Otra cosa que nos distrae es el corazón.
porque nos estamos dejando llevar por el corazón y no por la fe en Cristo, por lo que nuestro corazón cree, por lo que nuestro corazón siente. Y si hay cosa que nos puede distraer, es que nos empecemos a dejar por las cosas que hay en nuestro corazón. Recuerde que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Si usted no le cree a su corazón y le cree a la palabra del Señor, el Señor va a respaldar la palabra, aunque vaya en contra de lo que su corazón cree o piensa. Esa situación de que déjate llevar por tu corazón, si usted se deja llevar por su corazón, usted va a fracasar. Porque el corazón, amados hermanos, es engañoso. Es engañoso. Otra cosa que lo puede distraer a usted de hacer la voluntad del Señor es la tristeza. Cuando empezamos a caer en aquella tristeza profunda, en aquel cansancio profundo, nos va a distraer de las cosas del Señor, porque empezamos a meditar en lo que produjo la tristeza en nuestra vida, en aquellas cosas que nos están lastimando, que nos están haciendo daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a echar mano del Señor, tenemos que empezar a creerle a Dios, tenemos que empezar a enfrentar aquella situación. ¿Cómo enfrentamos la resequedad? ¿Cómo podemos hacer para enfrentarla? Número 1, y es lo mejor que usted puede hacer para enfrentar la resequedad por la cual usted está pasando, por la cual usted va a pasar más adelante, pero usted ya sabe lo que va a hacer cuando esa resequedad quiera llegar a usted. Ocúpese en las cosas del Señor, ocúpese en las cosas que el Señor tiene para usted, ocúpese en la voluntad del Señor. Ese es el deseo de Dios para que usted no fracase en lo que Él tiene para usted. Necesitamos empezar a ocuparnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Y si nosotros nos ocupamos en las cosas del Señor, usted puede estar segura que nosotros no vamos a fracasar. Mire lo que dice la palabra. Por eso le digo, no se deje llevar por su corazón, porque el Señor siempre va a respaldar la palabra de Él. Dice el libro de Colosenses 1, capítulo 10. Por lo cual nosotros... 1:10, quiero ver. Sí. Perdón, voy a leer desde el 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento del Señor. Y mire qué cosa más hermosa, porque una de las maneras que usted puede enfrentar la resequedad que ha tomado ocasión en su hombre interior es ocuparse en la voluntad del Señor, es ocuparse en los negocios de su Padre. Y ya hay una oración para usted, porque el Señor está diciendo, nosotros también desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir. ¿Qué es lo que pedía? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo que pedía por nosotros, que habíamos oído, escuchado y haber sido receptivos al mensaje de la cruz? Dice, ¿qué es lo que pide? Oiga bien, ¿qué es lo que pide? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él no se cansaba de pedir que todos los que fueran a escuchar el mensaje del Señor fueran llenos del conocimiento de Dios con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Y dice el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Usted y yo, si nos estamos ocupando en la voluntad del Señor, no vamos a caer en resequedad, porque el Señor nos está llenando de su gracia, de su amor, nos está levantando para llegar a conocer su voluntad, está transformándonos cada día y estamos siendo llenos del conocimiento de Dios con toda inteligencia y sabiduría espiritual.
Eso es lo que el Señor desea, porque es de la única manera que usted y yo vamos a estar aferrados en el Señor, y cuando venga la prueba y cuando venga la dificultad, nosotros vamos a estar amarrados a la roca inconmovible y no va a haber ningún viento que nos pueda tumbar, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder resistir en la hora de prueba que viene para esta tierra. Viene una hora de prueba, pero si usted está decaído, si usted está acomodado, si usted está pensando en otras cosas, dejándose llevar por su corazón, si usted está en desobediencia, si usted se está distrayendo, ¿cómo usted pretende que usted, una persona que va caminando con un celular, voy a hacer como que esto es un celular, y va hablando así, viene un ladrón y se lo roba? Ni cuenta se dio para qué lado corrió el ladrón, cómo estaba esa persona. Esa persona estaba distraída. Pues si usted y yo estamos distraídos en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, usted y yo vamos a tener problemas grandes para nuestra vida, porque necesitamos estar apercibidos, no ignorando, dice la palabra del Señor, las maquinaciones del enemigo, no ignorando que él anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Así que nosotros tenemos entonces que estar apercibidos de la vida cristiana que el Señor está intentando darnos, está intentando que vivamos. Dice el Señor: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no seáis sin fruto. Van a haber momentos de dificultad y de necesidad donde usted y yo, el Señor nos va a poner en una posición que tal vez no tengamos riquezas, pero vamos a estar en posición de poder ayudar a otros. Vamos a estar en posición de poder recibir a personas en nuestra casa. Vamos a estar en posición de poder ir y ayudar a alguien que está en una dificultad, pero para eso nosotros tenemos que estar ocupados en la obra del Señor, aprendiendo, dice el Señor, a estar ocupados en las buenas obras de nuestro Padre. Pero si nosotros estamos distraídos, ¿en qué momento vamos a aprender a estar ocupados? Si toda la vida estamos pensando en mi necesidad, toda la vida estoy pensando en mi dolor, toda la vida estoy pensando en lo que a mí me hace falta, toda la vida voy a estar pensando solamente en eso. ¿Por qué no empezamos a ver a nuestro alrededor y estar a la expectativa? ¿Quién necesita para llamar? Mira, ¿necesitas que te ayude? Mira, cuenta conmigo, no tengas pena, llámame. Dios quiere que usted y yo empecemos a trabajar de esta manera, porque entonces no nos vamos a resecar, porque entonces no nos vamos a terminar como esa planta que decimos: pobrecita, no le eché agua y se murió. Así terminamos diciendo: pobrecita, no le eché agua y se murió. Pobrecita, hay que botarla, se me olvidó echarle agua. Terminamos diciendo así y sacando a la basura aquello que no cuidamos, aquello que no le dimos el valor necesario en su debido momento que teníamos que dárselo. Otra cosa que nos va a hacer poder enfrentar la resequedad es tener disciplina. Necesitamos ser disciplinados en cuanto a las cosas del Señor. Es importante que usted y yo practiquemos la disciplina. Y les voy a leer un verso maravilloso para que usted vea lo que el Señor quiere de todos nosotros en el libro de Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 12. Y vea usted qué lindo esto. Dice el Señor: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando nosotros empezamos con algún grupo de hermanas a querer orar por las mañanas, solamente el hecho de pensar, porque fíjese bien, yo me podía levantar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, pero era el Señor el que me despertaba. Y resulta ser que el Señor me despertaba sin sueño y todo estaba bien. Pero cuando ya hay un compromiso con un grupo de hermanas para orar, ya era un compromiso, ya era que teníamos que despertarnos. Y cuando hicimos este grupo de intercesión, quedamos que a las 5:30 primeramente. ¿Por qué? Porque teníamos la dificultad de que no queríamos quedar mal y que teníamos que empezar a hacer una disciplina, porque ya no era la situación de que yo me iba a levantar a la hora que el Señor me despertara, sino que ya era una situación que me había puesto de acuerdo con otras personas. Entonces esto requería disciplina de la parte nuestra, de todas las que estábamos ahí.
Y dijimos, bueno, hermanas, vamos a empezar a las 5:30. Y empezamos a ponernos de acuerdo. Y hay una hermana que hace las conexiones y nos empezamos a llamar a las 5:30. Y las primeras veces fueron dificultosas, algunas porque ya se habían despertado de madrugada y tuvieron que volver a conciliar el sueño porque habíamos quedado para las 5:30. Y resulta ser que a las 5:30 ya el sueño estaba bien pesado. Pero empezamos a hablar y empezamos. Y cuando ya teníamos más o menos 3 o 4 semanas, dijimos, hermanas, vamos a pasarlo para las 5 de la mañana, vamos a empezar más temprano, pero nos pusimos la disciplina, nos empezamos a ejercitar. Cuán importante la disciplina al presente parece no ser causa de gozo, sino de tristeza. Ay, Dios, ay, tan rico que se pone el sueño a esa hora de la mañana, ¿verdad que sí? Pero a su tiempo, dice el Señor, produce frutos apacibles ¿de qué? De justicia a los que en ella, dice el Señor, han sido ejercitados. Así que una de las cosas que nos va a ayudar a limpiarnos de la resequedad es empezar a disciplinarnos. No que otro nos discipline, autodisciplinémonos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, simplemente le es pecado. Si usted conoce la palabra de Dios, lo poquito que el Señor le va dando, lo poquito que usted va conociendo, váyalo implementándolo, vaya haciéndolo, vaya autodisciplinándose, vaya empezando a entrar en el molde del Señor. Y usted va a ver cómo Dios empieza a transformar su vida y cómo usted se va a dar cuenta que esta situación no es de emoción. Esta situación no es de decretar, esta situación no es de repetir y repetir, esta cuestión no es de positivismo, esta situación es de empezar a tratar con nuestro cuerpo carnal y empezarlo a disciplinar y empezarlo a hacer que entre al molde y autodisciplinarnos. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo empiece a entrar en nosotros y empiece a hacer la obra que necesita hacer el Espíritu Santo. Y usted va a ver que sin necesidad de usted decir nada, el Señor va a empezar a contestar las peticiones de su corazón. El Señor va a empezar a obrar a favor suyo, no porque el profeta era mágico, no porque el apóstol lo decretó, no, porque Cristo así lo quiso, porque Cristo vio que usted empezó a ponerse a hacerle caso a Él, empezó a querer usted empezar a dejar las obras de la carne, usted empezó a autodisciplinarse. ¿Para qué? Para agradarle al Señor en todo lo que el Señor está demandando de usted. Entonces podemos ver que una de las cosas que tenemos que hacer es autodisciplinarnos. La disciplina presente no parece ser causa de gozo, dice el Señor, sino de tristeza, pero a su tiempo va a producir fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué? Ejercitados. Ejercítese en la disciplina, autodisciplínese. No tiene que disciplinarla a nadie. Usted lee la palabra, lo poquito que usted vaya conociendo y que diga usted, ay Señor, yo soy así. Autodisciplínese. Ya no voy a ser así. A esto al Señor no le agrada. Yo voy a empezar a cambiar. Yo voy a empezar a agradar al Señor. Yo voy a empezar a hacer las cosas como a Dios le agradan. Amén. Dice el Señor también en Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice aquí, 2:4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba los corazones. Mire qué linda palabra esta. Según fuimos siendo aprobados, cuando nos empezamos a ejercitar, cuando empezamos a entrar en el molde del Señor, y el Señor empieza a hacer la obra en usted y en mí, el Señor va aprobando nuestro caminar. Vamos siendo aprobados por el Maestro. Vamos empezando a entrar en ese molde del Señor. Como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así vamos a hablar. ¿Qué es lo que usted va a hablar? Lo que Dios le va aprobando a usted, lo que usted va haciendo según el Señor para empezar a hablar de las misericordias y de las grandezas del Señor. Pero mire qué lindo esto. No como para agradar a los hombres. ¿A quién usted quiere agradar? Porque si usted quiere agradar a los hombres, entonces no está agradando al Señor.
Usted tiene que agradar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios pesa los corazones. Usted sabe si usted está buscando el favor de los hombres. Y por eso le están diciendo, mira, mañana vas a recibir una bendición. ¿El favor de quién estás buscando? ¿El favor de los hombres? ¿Por qué le estás prometiendo una bendición a esa persona? Si a lo mejor el Señor está tratando con esa persona para disciplinarla, para enseñarla, para que cambie su conducta, para que cambie su manera de hablar, para que cambie su manera de decir. ¿Qué tú estás buscando? ¿El favor de los hombres o estás buscando el favor de Dios? ¿A quién tú quieres agradar? Porque yo me puedo parar aquí y decirle a usted, hermanas, en esta mañana vamos a empezar a decretar la bendición sobre su vida. Vamos a empezar. Pero hermana, si usted todavía están palpables los frutos de la carne en su vida, ¿qué es lo que usted está esperando que yo decrete? Si el decreto lo hace Dios, Dios es el que prueba los corazones. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él es el que te concederá las peticiones de tu corazón. Pero para esto tenemos que empezar a entrar en el molde del Señor. Tenemos que empezar a agradar a Dios. Tenemos que empezar, ¿por qué? Porque Dios es el que prueba los corazones. Usted me puede decir a mí que usted es lo que sea. Dios es el que prueba los corazones. Usted me puede decir a mí, hermana, yo paso de rodillas 24/7. Yo le voy a decir, mañana le viene la bendición. Pero si eso es mentira, Dios es el que prueba los corazones. Ni a usted le van a dar lo que yo le prometí y yo voy a quedar de mentirosa por creer lo que usted me dijo. Dios es el que prueba los corazones. Dios sabe en qué tiempo Él le va a dar lo que necesita darle a usted. Dios es fiel. Dios no se queda con nada. Créame que Dios no se queda con nada. Entonces, vamos a dejar la resequedad. Nos vamos a ocupar en el Señor. Vamos a autodisciplinarnos. Y lo último que vamos a hacer, por hablar acerca de las cosas que vamos a hacer en el Señor, para dejar esa resequedad en la que hemos caído, que vamos a la iglesia por tradición, vamos a la iglesia porque ya se sabe que vamos a ir, para que no se note nuestra ausencia, pero en verdad no está fluyendo en nosotros. El Señor dice que nosotros debemos de poner la mirada en Él. Poner la mirada en Jesús, Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. Por tanto, corramos hacia Él. Él es la carrera, ahí donde vamos a encontrar. Pero mire lo que el Señor promete cuando nosotros ponemos la mirada en Él. Y a mí me gustaría que usted busque el libro de Juan, el capítulo 7, para que usted vea lo que el Señor le promete a usted cuando usted decide poner la mirada nada más en Él. Dice el Señor, dice, el que cree en mí, oiga bien, el que cree en mí, usted tiene que poner la mirada en Cristo si usted quiere que Dios conceda peticiones, si usted quiere que Dios le quite la resequedad en la que usted está. Usted lo único que tiene que hacer y lo más importante que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. Bueno, dice el verso 37, vamos a leer desde 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Oiga bien, Jesús, usted imagínese esto. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús se puso en pie, alzó la voz en la fiesta. Me imagino que había mucho ruido y por eso Jesucristo tuvo que alzar la voz. Y dijo, señores, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que hemos decidido creer en Jesús. El Señor dice, vengan a mí, los que creen en mí, los que realmente tienen sed de Dios, los que realmente se sienten secos en su corazón, vengan a mí los que están sedientos y beban de esta agua que yo tengo para darles. Porque cuando beban de esta agua, de su interior, y usted puede imaginarse eso, de su interior correrán ríos de agua viva.
correrán. Usted sí puede imaginar eso. Y esto a mí me lleva siempre, esta palabra, esta frase de que corren ríos de agua viva, a mí me transporta al libro de Salmo 1. Porque como se los dije, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es tu delicia? ¿Cuál realmente es tu delicia para que corran ríos de agua viva sobre ti? En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice la palabra, de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el anhelo de mi corazón. Que usted sea un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Y esa corriente de agua viva usted la va a encontrar en la ley de Jehová, meditando en su ley de día y de noche. ¿Cómo usted va a meditar en su ley? Leyendo la palabra, orándole al Señor. Y cuando usted haga esto, usted va a ver que usted va a empezar a querer ocuparse en los caminos del Señor. Usted va a ver que usted va a empezar a autodisciplinarse, y usted va a decir: no, espérate, en la ley de Jehová leí que esto no puede suceder, y estoy meditando que una vez y otra vez caigo en este hoyo, caigo en esta situación, caigo en esta crítica, caigo en esta cosa, y yo sé que al Señor no le agrada. Y usted empieza a autodisciplinarse y empieza a poner la mirada en Él. Empieza a poner la mirada en Él, y de su interior van a empezar a correr ríos de agua viva. Y dice el Señor: será como árbol plantado junto a esas corrientes de agua, y usted va a dar fruto a su tiempo, y todo lo que haga va a prosperar, porque va a ser guiado por la mano del Señor. Así que si es el deseo de su corazón en esta mañana, que a través de su vida corran esos ríos de agua viva, ore conmigo para que sea el Señor quien nos tome de su mano, no poniendo la mirada en nada ni en nadie que nos pueda causar obstáculo para fijarnos en el autor y en el consumador de nuestra fe. El Señor está a las puertas, y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? ¿Acaso vamos a ser ciegos, guías de ciegos, teniendo la verdad en nuestra mano? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, clamamos en esta mañana, Padre. Mira, Señor, cada uno